Los dos cimientos. Era la mañana del mes de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. El pequeño Fidel se preparaba para ir a la escuela cuando sintió que todo se movía. Asustado, corrió a buscar a sus padres y se abrazó de ellos. ¿Qué sucede? ¿Por qué se mueve todo? Su mamá lo tomó de la mano y lo condujo con serenidad a un sitio seguro, mientras que su papá cerraba la tubería de gas y quitaba la corriente eléctrica. Está temblando, pero no te preocupes. No tengas miedo. No nos va a pasar nada malo porque estamos en un lugar seguro. Mientras continuaba el movimiento, se acercó su papá y los abrazó. Esto es algo frecuente en nuestra ciudad porque está construida en una zona sísmica. Por eso estamos preparados. Ya cerré las llaves del gas y corté la luz. Y mira, tenemos lámparas de baterías por si llega a temblar en la noche. Además, conocemos perfectamente las partes seguras de la casa. Después de escuchar a su papá, el pequeño Fidel se sintió más seguro y comentó: No tengo por qué tener miedo, porque tengo padres muy previsores. Aprovechando las palabras del niño, su mamá le dijo: Hay cosas que se pueden prever. Desafortunadamente muchas personas no lo hacen. Aunque el refrán dice, más vale prevenir que lamentar, muchos no hacen caso al refrán. Cuando cesó el sismo, la familia revisó su casa y descubrió que todo estaba en orden. Ya revisé toda la casa y todo está bien. Por fortuna, tenemos una casa muy sólida. Cuando se acercaron a una ventana, vieron un espectáculo dramático. Se desplomó la casa de enfrente. Al pequeño Fidel se le hacía imposible que una construcción que parecía tan fuerte estuviera por los suelos y sus habitantes atrapados dentro de las ruinas. La mamá del niño pidió auxilio inmediatamente a los bomberos y a la ambulancia. Por favor, vengan pronto. Esta es una emergencia. Mientras tanto, su papá se acercó al lugar para ofrecer ayuda. Mientras llega ayuda profesional, tenemos que organizarnos para ayudar a las víctimas. El pequeño Fidel quería preguntar a sus padres la causa del accidente, pero la llegada de las ambulancias y bomberos se lo impidió. Después de horas de angustia, lograron sacar de los escombros a dos niños atrapados y a su madre. Desafortunadamente, no pudieron hacer nada por su padre y sus abuelos. El papá de Fidel se le acercó y le dijo: Hicimos todo por salvarlos, pero no fue posible, hijo. El techo y las paredes les cayeron encima. El pequeño se entristeció y preguntó: ¿Dios hizo que se cayera la casa? No, hijo. Los sismos son causados por la naturaleza. Bajo tierra hay capas que constantemente chocan y se acomodan causando sismos. La tierra tiene sus propias leyes y no son castigo de Dios. Por eso los seres humanos debemos crear soluciones ante los problemas. Para eso Dios nos dio sabiduría, hijo. En ese momento, se acercó la mamá del pequeño y comentó: ¿Cómo quisiéramos que esto no hubiera pasado? Pero lamentablemente nuestros vecinos no tomaron las precauciones necesarias. Por el afán de ahorrar material de construcción y terminar pronto su casa, pusieron en peligro su vida. Fidel estaba desconcertado porque no veía diferencia entre su casa y la de los vecinos. Su casa se veía igual a la nuestra. Permíteme aclararte algo, Fidel. Esa casa se veía aparentemente muy fuerte, pero era solo una apariencia porque no tenía cimientos fuertes y profundos como la nuestra. Su constructor solo se preocupó por las apariencias y siguió el camino fácil y rápido. En cambio, nuestra casa la construí con los mejores cimientos y materiales para que mi familia siempre estuviera segura. Muchas gracias por la explicación, papá. Yo creía que todas las construcciones eran iguales, pero este sismo me hizo ver las cosas en forma distinta. Si nuestros vecinos hubieran construido su casa con buenos cimientos y buenos materiales, no hubieran padecido las consecuencias. Es triste decirlo, pero al no hacer las cosas bien, prepararon su propio sufrimiento. Finalmente, la mamá concluyó: También es triste y lamentable que muchas personas edifiquen su vida sin cuidado, sobre malos cimientos. Porque quien no pone a Dios como lo más importante, tarde o temprano ve derrumbarse sus proyectos. Desde entonces, Fidel trató de cimentar toda su vida con la ayuda de Dios.
Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy pero muy buenas tardes. Gracias por estar escuchando esta estación de Grupo Fórmula y este programa En tu Camino. Hemos iniciado con este cuento que nos ayuda a entender la importancia de fundamentar bien nuestra vida, todo lo que hacemos para que no vayamos en algún momento a lamentarnos porque todo se va a la ruina. Y quiero complementar este cuento que hemos escuchado con el texto de San Mateo capítulo 7 que dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Como pueden ver, queridos amigos, amigas, esta parábola del Evangelio es muy clara. En la vida o se ponen bien cimentadas las cosas, las relaciones, los estudios, los trabajos, los proyectos, la vida misma, o bien todo lo que vamos a tener como resultado va a ser que todo se cae, todo se desmorona, todo se convierte en ruina. Y precisamente parte de esto tiene que ver con la formación que recibimos en la infancia. No es suficiente la autoestima, no es suficiente el aprecio, no es suficiente este tipo de cosas, sino también es importante la educación en valores. Y uno de estos valores es la fe. Por eso ya iniciamos con esta transmisión especial en donde invitamos a los pequeñitos a que vayan conociendo lo fundamental del catecismo, quienes ya lo aprendieron y ya hicieron su primera comunión, para que lo repasen y de paso, pues el papá, la mamá o el adulto que nos está escuchando también recuerda aquello que aprendió de pequeñito, que seguramente no le va a hacer daño alguno. Les recuerdo, amigos, que mencionábamos que aunque existen muchos catecismos, es decir, muchos métodos, porque esa es la gran diferencia, muchos métodos para que los niños, los jóvenes, los adultos o incluso las personas mayores que no hicieron la primera comunión puedan acercarse a ella, pues necesitan de la información fundamental y a esto se le llama el catecismo. En algunos lugares el catecismo se limitaba a simplemente a aprenderse las oraciones. Si una persona se aprendía ya el Padre Nuestro, el Ave María, el Yo Pecador, el Credo, en fin, se consideraba que ya estaba listo para hacer la primera comunión. Pero con el paso del tiempo, los catequistas se dieron cuenta que, bueno, los niños que saben rezar pero no tienen un fundamento importante, pues o bien dejaban la fe, o bien tenían problemas graves, o bien fácilmente cambiaban de religión porque no tenían los fundamentos necesarios. Y también cuando llegaban a la secundaria o a la preparatoria decían: ah, caray, como que no entiendo perfectamente esto, como que parece que la fe choca con la razón, con la escuela, y dejaban la fe. Por esta razón, el catecismo se ha hecho cada vez más profundo y en muchos lugares hay cada vez más semanas o meses de preparación para que los pequeñitos estén bien preparados, o los jóvenes o los adultos. Nosotros en este caso estamos siguiendo el catecismo fundamental que se llama Mi Primera Comunión, escrito por el padre Roberto Guerra, sacerdote jesuita, que tiene como acompañamiento para el papá, el padrino o el catequista un libro que se llama Mi Primera Comunión, y de esta manera el papá, el padrino, también puede acompañar a los pequeñitos en esta educación.
El catecismo está hecho a base de preguntas y respuestas muy sencillas y también está acompañado de las oraciones fundamentales. Está publicado por Obra Nacional de la Buena Prensa, las librerías de los jesuitas, pero lo encuentras en cualquier librería religiosa. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para escuchar a estos pequeñitos. Vas a ver qué abusados son. Pregunta, respuesta, y tú también prepárate para darle una repasada en este día en que Dios te invita a tu propio catecismo. En esta mi primer comunión. ¿Qué piensas cuando escuchas el nombre de estos lugares? La Gruta de Belén, Caná, Cafarnaúm, el Huerto de los Olivos, Nazaret, el Lago de Galilea, la Vía Dolorosa, el Calvario, el Santo Sepulcro o la ciudad de Jerusalén. ¡Claro! Piensas inmediatamente en esos magníficos lugares de Tierra Santa por donde caminó Jesucristo. Tú puedes conocerlos y estar ahí. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Entonces, no dejes pasar la próxima peregrinación a la Tierra Santa, que iniciará el 17 de abril del próximo año, donde te acompañará el Padre José de Jesús como guía espiritual. Pide informes al 55 46 06 6676 o al 55 46 06 6476. Llama y aparta tu lugar en la próxima peregrinación, porque Tierra Santa te espera. Únete a nuestro grupo para conocer Tierra Santa y cuando abras la Biblia dirás: yo estuve en ese lugar. Vamos a la casa del Señor. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. En este sacramento de amor, en esta mi primer comunión. Ya estamos de regreso para seguir cimentando nuestra fe, recordando el catecismo de mi primera comunión. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de En tu Camino. Y bueno, hoy la cabina aquí en Grupo Fórmula se llena de alegría porque tenemos a 4 distinguidos visitantes y los voy a ir presentando conforme están sentados aquí. En primer lugar voy a decir su nombre y ellos van a decir también sus apellidos y cuántos años tienen. Y vamos a comenzar por Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Apellidos y edad? González López y tengo 10 años. 10 años. ¿Y vienes a trabajar con mucho gusto? Sí. Perfecto. También está con nosotros Jesús. ¿Apellidos y edad? González López y tengo 9 años. Perfecto. Listo para participar. Y tenemos también a Ilse por aquí. ¿Cómo estás, Ilse? Bien, y mis apellidos son Fuentes Barradas y tengo 8 años. Y tenemos también a Bruno. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, gracias. Y mi apellido es Serrano Vargas y tengo 10 años. Muy bien. ¿Y ya están listos para el catecismo del día de hoy? ¡Sí! Muy bien, pues nos toca hoy el capítulo 3 y el capítulo 4 del Catecismo, y les recuerdo a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, niños y adultos que estamos siguiendo, el Catecismo que se llama Mi Primera Comunión, que es básico para todas las personas que quieren recibir una preparación fundamental y hacer su primera comunión. El primer capítulo de preguntas y respuestas tiene que ver con la creación, quién creó el mundo. El segundo capítulo tiene que ver con Dios, quién es ese Dios amoroso que nos creó, y el tercer capítulo tiene que ver con una desobediencia. ¿Ustedes qué creen, niños? ¿Por qué es malo desobedecer? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Por qué es malo desobedecer? ¿Porque cometes un pecado? Porque cometes un pecado, bueno, sí, pero ¿por qué otra cosa más podía ser malo desobedecer? Porque, a ver, ¿ustedes vieron alguna vez la película o el cuento de la Caperucita Roja? Sí. Bueno, la Caperucita Roja le dijeron, mira, no te vayas a ir por ese camino porque te puede salir un animal y te puede comer a ti o a tu abuelita. Vete por el otro camino. ¿Qué hizo Caperucita Roja? Desobedeció. Y en el cuento real y verdadero, el lobo
por eso se come a Caperucita y a la abuelita. En el cuento real, Caperucita no se salva, después le cambiaron, pero una desobediencia nos puede llevar a nosotros a una cosa muy complicada, nos puede llevar a una acción a lo mejor no correcta, y por eso la desobediencia es mala. ¿Y qué es lo que pasó en el catecismo? Pues yo les voy a empezar a preguntar. ¿Ya están listos? Voy a empezar con Ángel. A ver, ¿qué les ordenó Dios a nuestros primeros padres, Ángel? Dios ordenó a nuestros primeros padres que lo amaran y lo obedecieran como a su creador. Efectivamente, Dios le pidió al ser humano que lo amara, que lo obedeciera, porque Él quiere siempre lo mejor y por eso nos pide que hagamos las cosas positivas. Vamos con la siguiente pregunta con Jesús. ¿Y obedecieron a Dios nuestros primeros padres? Nuestros primeros padres no obedecieron a Dios. Esto se llama pecado. Muy bien, y ahora una pregunta para Ilse. ¿Quién propuso a nuestros primeros padres desobedecer a Dios? El demonio propuso a nuestros primeros padres desobedecer a Dios. Así es, el demonio, y para entender quién es el demonio tenemos que irnos a una pregunta que tiene que ver con los ángeles, y por eso yo le pregunto a Bruno, ¿quién creó a los ángeles? Dios creó a los ángeles. Y ahora vamos con Jesús. ¿Qué son los ángeles, Jesús? Los ángeles son solo espíritu porque no tienen cuerpo. Efectivamente, los ángeles no tienen cuerpo, son un espíritu, y Satanás era también o es un ángel que no tiene un cuerpo. Pero ¿cómo se comportan los ángeles? Tienen la libertad, tienen la voluntad, y esto es lo que hizo que Satanás se convirtiera en alguien totalmente negativo. Pero le voy a preguntar ahora a Ángel, ¿quién es el ángel de la guarda? El ángel de la guarda es un ángel amigo que nos cuida y nos ayuda a amar a las personas y a Dios. Aquí vemos una diferencia muy clara. Satanás es un ángel que nos aleja de Dios y en cambio el ángel de la guarda es un ángel que nos acerca a Dios. Ahora viene la pregunta para Bruno. ¿Quiénes son los demonios, Bruno? Los demonios son los ángeles que se volvieron malos por el pecado. Ilse, ¿qué pecado cometieron los ángeles que se volvieron malos? El pecado que cometieron los ángeles que se volvieron malos fue que no quisieron obedecer el mandato de Dios. Efectivamente, y vamos ahora con Ángel. ¿Cómo fueron castigados los ángeles malos? Los ángeles malos fueron castigados al infierno. Y vamos ahora con Jesús. ¿Qué es el infierno? El infierno es la separación definitiva del pecador, de la amistad con Dios y con los santos. Eso es el infierno, por eso para algunas personas que aun cuando no han muerto, están separadas de Dios, están separadas de su prójimo, pues se puede decir que ya están sufriendo el infierno. Vamos ahora con la siguiente pregunta que le tocará a Bruno. A ver, ¿qué le sucedió a nuestros primeros padres a causa del pecado? A causa del pecado, nuestros primeros padres perdieron la gracia santificante que Dios les había dado. Fueron expulsados del paraíso y condenados a muerte. Efectivamente, a causa del pecado vino esta expulsión del paraíso, y esto nos quiere significar que cuando una persona hace algo malo, echa a perder la relación con los demás, echa a perder de alguna manera también el mundo en el que nosotros estamos viviendo. En cambio, cuando una persona ama, es buena, pues es como si estuviera construyendo un paraíso maravilloso. Vamos ahora con Ángel. ¿Qué males nos trajo la desobediencia de nuestros primeros padres? Los males que nos trajo la desobediencia de nuestros primeros padres son el pecado original y la muerte. Efectivamente, vamos con la siguiente pregunta con Jesús. ¿Cómo se nos quita el pecado original? Dios nos quita el pecado original por medio del bautismo. Efectivamente, por eso todos los papás cuando nace un niño, lo primero que quieren hacer es llevarlo a bautizar para que se le quite este pecado original y tenga la gracia de Dios. Y vamos ahora con Ilse para la última pregunta de este capítulo 3 del Catecismo. ¿Qué les prometió Dios a nuestros primeros padres después de su pecado? Dios les prometió a nuestros primeros padres que les mandaría un redentor. Efectivamente, en este capítulo, como pueden ver, se habla del origen del mal en el mundo. El origen del mal es que el hombre piensa que a veces lo que hace por egoísmo es lo mejor y en realidad esto no es lo correcto. Pero imagínense, en lugar de que Dios pensara en destruir a la humanidad porque habían respondido en forma negativa, Dios tiene misericordia y dice:
el hombre y la mujer hicieron malas cosas, pero yo les voy a mandar a alguien que los salve, y eso lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con Jesucristo. Vamos a escuchar ahora un canto que tiene que ver con lo siguiente, niños. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de los astronautas? Sí. Y si fueran ustedes astronautas y subieran a un cohete y subieran a lo alto, hasta la luna, ¿cómo verían la Tierra? ¿De qué tamaño? Chiquita. Chiquitita. Y este canto nos dice que a veces el hombre se siente grande, poderoso, importante, y a veces tiene que subir a una nave para ver desde allá arriba la Tierra y decir, uy, qué chiquito es el mundo, qué chiquito es mi país, y ni siquiera veo a las personas porque son pequeñitas. Dios es mucho más grande que las personas porque Él es más grande que el universo y los seres humanos somos como un puntitito en la Tierra. Vamos a escuchar la canción del astronauta. Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar. Sube hasta el cielo y lo Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios, quería ser como Dios, soñaba ser como Dios. Muchas veces el hombre soñaba y se despertó, pues grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás. Cosas que extrañarás, hombres que admirarás. Caminando por la vida hay veces que pensarás que el hombre es como Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar. Sube hasta el cielo y lo verás. Sube hasta el cielo y lo verás. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida a este programa En tu Camino en Día de Catecismo. No le cambien. En esta mi primer comunión. Hacemos una breve pausa y al regreso seguiremos recordando el catecismo de mi primera comunión En tu camino. De ilusión, a recibirte hoy a ti, dentro de mi corazón. Señor, en este momento hay un niño o una niña que se siente triste porque sus padres lo corrigieron o regañaron. Te quiero pedir por ellos, para que les ayudes a comprender que sus padres los aman y se preocupan por ellos, que las correcciones les permitirán mejorar su conducta y desarrollarse de la mejor manera. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu camino. En este sacramento de amor, en esta mi primer comunión. Ya estamos de regreso para seguir cimentando nuestra fe, recordando el catecismo de mi primera comunión. Lleno de ilusión, a recibirte hoy a ti, dentro de mí. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de catecismo con la presencia de estos 4 maravillosos chamacos que están enseñándonos, que están bien preparados en lo que se refiere a la educación en la fe. Y vamos ahora con el capítulo 4. Recuerden, el catecismo ha seguido la siguiente temática. Primero, ¿quién creó el mundo? Segundo, podemos conocer a Dios a través del mundo que ha creado. Segundo capítulo, por lo tanto, ¿quién es Dios? El tercer capítulo tiene que ver con la caída del hombre, es decir, el hombre que en lugar de agradecer que Dios le ha creado, en lugar de agradecer que Dios le puede ayudar a ser feliz, que quiere salirse con la suya y por eso se aleja de Dios a través del pecado. Y el capítulo 4 nos hablará a nosotros de cómo Dios va a ayudar al hombre a que salga de esta situación de equivocación, de maldad, de pecado. Y yo les voy a preguntar a nuestros amigos, ¿ya están listos para contestar? ¡Sí! Pero antes de contestar, yo les voy a preguntar, ¿saben qué significa Satanás? ¡Sí! ¿Qué significa? ¡El engañador! Efectivamente, Satanás significa el que engaña, el que nos presenta las cosas como si fueran buenas, pero resulta que son malas. Por ejemplo, Satanás es de alguna manera ese joven, ese señor que afuera de la escuela les dice, ándale, éntrale a la droga, te la regalo, te vas a sentir bien padre. Y pues muchos adolescentes lamentablemente caen en el engaño y caen en la droga. Entonces, cualquier persona que nos presenta algo malo como si fuera bueno, de alguna manera está siendo un engañador, un Satanás. Vamos a empezar ahora con Ángel esta siguiente pregunta, capítulo 4, Jesucristo es Redentor prometido. ¿Quién es el Redentor prometido a los hombres? El Redentor prometido a los hombres es Jesucristo. Perfectamente bien, ningún otro prometido, solamente Jesucristo será nuestro Salvador. Pero, ¿quién es Jesucristo, Jesús? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Muy bien, y ahora vamos con Ilse. ¿Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Qué bueno que respondiste así, Ilse, porque fíjate que lamentablemente hay algunas personas que piensan que Jesucristo solamente es Dios, pero que no se hizo hombre, o bien algunas personas piensan que Jesucristo fue un hombre común y corriente, pero que no fue Dios. Por eso esta pregunta y esta respuesta es maravillosa. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahora vamos con Bruno. ¿Quién es la madre de Jesucristo? La madre de Jesucristo es la Virgen María. Perfectamente bien, y a una madre pues se le respeta y se le ama, y más a la madre de nuestros amigos, y como Jesucristo es nuestro amigo, y María fue elegida como una mujer maravillosa, por eso en la Iglesia Católica la queremos mucho y la veneramos. Vamos ahora nuevamente con Ángel. ¿Quién es el Padre de Jesucristo, Ángel? El Padre de Jesucristo es Dios Padre. Efectivamente, Jesucristo ya existía desde mucho tiempo antes que existiéramos los humanos, y por eso el Padre de Jesucristo es Dios Padre, pero Él necesitaba una mamá en el mundo para nacer, y esa fue la Virgen María. Pero entonces viene una pregunta a Jesús. ¿Quién fue San José? San José fue el padre adoptivo de Jesucristo. Efectivamente, Jesucristo necesitaba un papá en esta tierra. Él era hijo de Dios, pero necesitaba un papá en esta tierra que le ayudara a tener lo necesario para comer, para vestirse, que le diera seguridad, y ese fue San José. ¿Dónde nació Jesucristo, Ilse? Jesucristo nació en una cueva de Belén. Efectivamente, por eso cuando ponemos un nacimiento en la iglesia o en una casa, ponemos una gruta. De hecho, fíjense, niños, que allá en Belén, sobre esa gruta, se construyó una iglesia que se llama la Iglesia de la Natividad, y cuando la gente la visita, como cuando yo llevo a los peregrinos, entramos a la iglesia, pero después tenemos que bajar muchos escalones debajo del altar para ver la gruta donde nació nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe el día exacto en que nació Jesucristo, pero sí lo celebramos en un día especial del año, y esa pregunta del catecismo le toca responderla a Bruno.
¿Cuándo celebramos el nacimiento de Jesucristo? Celebramos el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Perfectamente bien. Y bueno, Jesucristo nació, fue un niño común y corriente, fue creciendo y Él tuvo que salvar a la humanidad. Pero ¿cuántos años vivió Jesucristo? Jesucristo vivió cerca de 33 años. Muy bien, 33 años es la vida que Jesucristo tuvo, una vida muy corta, porque pues en nuestro tiempo la gente ya fallece cuando tiene 60, 70 y hasta 80 años. Él a los 33 años perdió la vida, o mejor dicho, entregó la vida, y hay una pregunta que mucha gente hace que va a responder en este momento Ilse. ¿Qué hizo Jesucristo hasta los 30 años? Jesucristo hasta los 30 años vivió con su Madre Santísima en el pueblito de Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero. Perfectamente bien, es decir, desde que era niño hasta que cumplió 30 años, fue una persona común y corriente viviendo en su pueblo y ejerciendo un oficio que fue la carpintería. Vamos con la siguiente pregunta, Bruno. ¿Qué hizo Jesucristo en los últimos 3 años de su vida? Jesucristo en los últimos 3 años de su vida convivió con la gente, predicó el reino de Dios e hizo muchos milagros. Efectivamente, esto es a lo que le conocemos como la vida pública de Jesús. Los últimos 3 años de su vida los dedicó a predicar, a hacer muchos milagros, a acercar a la gente a Dios. A ver, vamos ahora con Jesús. ¿Para qué hizo milagros Jesucristo, Jesús? Jesucristo hizo muchos milagros para enseñarnos que el reino había llegado. Perfectamente bien. A través de los milagros Jesús nos dice, miren, los milagros son para decirles que Dios los ama, que Dios está cerca de ustedes, que Dios quiere cambiar su realidad en algo positivo. Vamos ahora con Ángel. ¿Qué hizo Jesucristo para salvarnos? Jesucristo para salvarnos vivió toda su vida humana cumpliendo fielmente la voluntad de su Padre. Esto es, nos enseñó a cumplir la voluntad de Dios Padre, es decir, lo que Él quiere de nosotros, que seamos buenos, que seamos personas de bien, que seamos personas que le amemos. ¿Qué más hizo Jesucristo para salvarnos, Ilse? Jesucristo para salvarnos padeció y murió por nosotros en una cruz. A ver, Jesús, ¿dónde murió Jesucristo? Jesucristo murió crucificado en Jerusalén. Efectivamente, la ciudad de Jerusalén estaba ya profetizada como el lugar donde Cristo entregaría la vida. En Jerusalén tiene la última cena, en Jerusalén está en el huerto de los olivos, en Jerusalén es traicionado por Judas y precisamente allí en Jerusalén es crucificado. Pero no se terminó ahí la historia, por eso le vamos a preguntar ahora a Bruno. ¿Qué hizo Jesucristo al tercer día después de su muerte? Jesucristo al tercer día después de su muerte resucitó. Efectivamente, la muerte quedó vencida con la resurrección de Jesucristo. Y vamos ahora con Ángel a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Jesucristo después de que resucitó? Jesucristo después de que resucitó subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Así es, Ángel, eso lo decimos en el credo. Jesucristo 40 días después de que resucitó, subió a la presencia de Dios. Y bueno, alguien dirá, Jesucristo ya va al cielo, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Y por eso la siguiente pregunta viene para Jesús. ¿Quiénes van al cielo? Van al cielo los que mueren en gracia. Muy bien. ¿Quiénes son los que mueren en gracia, Ilse? Mueren en gracia los que al morir no tienen pecado mortal. Efectivamente, pecado mortal significa tener una actitud contraria a lo que Dios nos pide, es decirle a Dios, yo no quiero estar contigo, yo no quiero amarte, yo no quiero vivir con los demás que han vivido el bien, yo quiero estar sin ti, y eso significa tener un pecado mortal. Por eso los que no quieren estar con Dios, pues no pueden estar con Dios. Y vamos a la última pregunta. ¿Quiénes van al infierno, Bruno? Quienes se separan definitivamente de la presencia de Dios, que son los que mueren en pecado mortal. Efectivamente, una persona que se aleja de Dios, pues terminará definitivamente lejos de Dios. Hemos terminado, niños, este capítulo 4 del Catecismo y vamos ahora a escuchar una canción que nos recuerda que Jesucristo se hizo hombre en el vientre de una mujer que se llamó ¿cómo? María. María. Vamos a escuchar este canto que se llama Una joven nazarena. Una joven nazarena que rezaba trabajando, escuchó la voz del cielo que le hablaba en su interior y aceptando conmovida dijo
sí que tu palabra se haga carne de mi carne, que se cumpla en mí, Señor. Santa María, llena de gracia, puerta del cielo, madre de amor, fuente y camino que recorremos para encontrarnos los hombres y Dios. Santa María, llena de gracia, puerta del cielo, madre de amor, fuente y camino que recorremos para encontrarnos los hombres y Dios. Te levantas enseguida y te pones en camino, todo el cielo en tus entrañas y un afán por ayudar. Dios camina con tus pasos, nos sonríe en tu sonrisa, nos ayuda con tus manos y nos mira en tu mirar. Santa María, llena de gracia, puerta del cielo, madre de amor, fuente y camino que recorremos para encontrarnos los hombres y Dios. Santa María, llena de gracia, puerta del cielo. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Tu camino. En este sacramento de amor, en esta mi primer comunión. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, yo felicito a estos chiquillos porque la verdad se han aprendido muy bien el catecismo y ahora les voy a hacer algunas preguntas porque hemos hablado de la desobediencia del hombre, cómo el hombre puede perder el paraíso y les quiero preguntar a ustedes, ¿alguna vez han desobedecido, no sé, a sus padres o a sus maestros? Sí. ¿Y qué han perdido? Pues han perdido el paraíso de alguna manera porque ya no les dieron el domingo o ya no los dejaron salir a algún lugar. Y es que la desobediencia siempre puede traer alguna cosa negativa. Pero afortunadamente sus papás han aprendido de Dios algo y aunque les pueden poner un castigo pequeñito, lo siguen queriendo, ¿no? O porque han hecho algo malo, su papá les dice, ya no te voy a querer nunca más en la vida. No, a veces los hijos hacen cosas muy, muy malas y de repente los papás dicen, pues lo tengo que castigar, le tengo que llamar la atención, pero lo voy a seguir amando todo el tiempo. ¿Qué podrían decir ustedes acerca de el tiempo de Navidad que hemos recordado hoy? Hoy en el Catecismo hemos dicho que Jesucristo es recordado en su nacimiento el día 25 de diciembre. ¿Ustedes tienen la costumbre, por ejemplo, de poner algún nacimiento? Sí. A ver si es cierto. Vamos a la prueba. A ver, díganme las 5 piezas que no pueden faltar en un nacimiento. La primera, la más importante, Jesús. a ver qué. El niño Jesús. El niño Jesús, la más importante, porque ese es su El cumpleaños. es el arbolito de nacimiento. Navidad. El arbolito ese no es del nacimiento, Jesús. Este es un adorno. Puedes ponerlo cerca del nacimiento, pero ese no es del nacimiento. A ver tú, Ilse. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos, muy bien, llegaron los Reyes Magos y seguramente tú te acordaste porque te traen algún regalo, pero a ver, si está el niño, yo creo que tendría que tener a los papás, ¿no, Bruno? Sí, ¿Y quiénes son los papás? la Virgen María y José. Muy bien, entonces ya tenemos al Niño Dios, tenemos a la Virgen María y a San José, y también llegarían los Reyes Magos después de mucho tiempo. Pero ¿quiénes llegaron primero a adorar al Niño Dios? Los pastores. Exactamente, muy bien Ángel. Y efectivamente los pastores llegaron porque alguien les dio la noticia. Los ángeles. Efectivamente, por eso generalmente atrás del Niño Jesús se pone a un ángel que está dando la noticia. Y ustedes en la pastorela se acuerdan
¿Qué palabras dijo el ángel cuando anunciaba el nacimiento del niño Dios? ¿Qué palabras eran? A ver, acuérdense. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. A los hombres de buena voluntad. Efectivamente, gloria a Dios en el cielo. ¿Y esto por qué? Pues porque gloria a Dios en el cielo significa que tenemos que agradecerle a Dios que Él nos mandó a su Hijo por su infinito amor, y a partir de entonces en la tierra empezaría a haber paz. En lugar de que hubiera castigo o cosas negativas, tendría que haber paz en medio de los humanos. Vamos a continuar más adelante con otros 2 capítulos sobre el catecismo, o a lo mejor hasta 3 porque nos faltan, pero estamos ya a punto de terminar este programa y vamos a despedirnos con un canto que nos recuerda que nosotros somos como mayordomos, pero yo no sé si ustedes sepan lo que es un mayordomo. ¿Han visto alguna vez un mayordomo en alguna película, en alguna novela, en una caricatura? A ver, ¿no? ¿No lo han visto? Sí. A ver, ¿en dónde lo has visto, por ejemplo? Los Locos Adams. Los Locos Adams. ¿En qué otro lugar? En Heidi también había el mayordomo, ¿no? También en Batman. También en Batman, efectivamente. ¿Saben quién es un mayordomo? Mayordomo significa el que cuida una casa. Ese es el mayordomo. Ahora ya no existe tanto porque se les tenía que pagar bastante. Eran los encargados de que todo estuviera bien en la casa, los muebles, la comida, la ropa, que se recibieran los invitados, todo el encargado de la casa. Y esta canción nos dice que los seres humanos tenemos que tratar nuestra casa, que es el mundo, como si fuéramos mayordomos. Fíjense la gran diferencia. ¿El mayordomo es el dueño de la casa, sí o no? Sí. ¿El mayordomo es el dueño de la casa? No. En Los Locos Adams el mayordomo no es el dueño de la casa, es el que cuida la casa. Y la canción nos dice que nosotros no somos dueños del mundo, solamente somos los que tenemos que cuidarlo, que sea respetado para que no haya contaminación y que sirva para otras generaciones. Vamos a escuchar este canto de Martín Valverde que se llama Soy un mayordomo. Como ven, niños, este canto nos dice que el mundo en realidad no es nuestro, solamente lo tenemos que administrar en forma correcta. Por eso, cuando escuchamos aquellas invitaciones a que cuidemos los bosques, cuidemos el agua, significa que las generaciones que vayan a venir después, los niños que nazcan dentro de algunos años, también tienen derecho a conocer lo que nosotros estamos conociendo. Por ejemplo, hay animales que se acabaron para siempre y que no van a volver a nacer. Uno de ellos es el coyote mexicano, creo que ya está en extinción.
Otros animales que están a punto de desaparecer son unos ositos de color blanco y negrito. ¿Cómo se llaman? El panda. El panda, efectivamente. Hay otros animales que han desaparecido y que si nosotros no tenemos cuidado, ya nadie los va a poder conocer ni en un zoológico ni en el campo. Pero también algo muy importante, en estos días hemos sufrido mucho porque ¿por qué no han circulado los automóviles? Por la contaminación. Efectivamente, y la contaminación es propiciada por los autos en malas condiciones, pero también por las fábricas que ocasionan cosas muy negativas. A ver, dime tú. Y también por el dióxido de carbono. Efectivamente. Y si nosotros no tenemos cuidado, al mundo le puede pasar lo que le está pasando. Fíjense que el mundo fue creado por Dios con una capa que lo protege para que no nos hiciera daño el sol, y esa capita se llama la capa de ozono. Y como nosotros utilizamos algunos elementos que destruyen esa capa de ozono, esa capa ya tiene un agujero. Y entonces cuando el sol llega a nosotros, en lugar de hacernos bien, ahora puede hacernos mucho daño, nos puede ocasionar cáncer. Afortunadamente ya no se hacen estos aerosoles que tenían gases que destruían la capa de ozono, pero tenemos que seguir cuidando el mundo, porque si no, aunque Dios quiera que nosotros continuemos viviendo, pues nos vamos a acabar el mundo y el hombre ya no va a poder existir. ¿Y qué va a pasar? Si ya el hombre ya no existe, ¿quién va a poder volverlo a hacer? Nadie. Nadie, solamente Dios, pero si nosotros lo destruimos, ya no va a poder existir este mundo. Así que, ¿ustedes qué recomendación le dirían a nuestros amigos que nos están escuchando para cuidar el mundo? A ver, Ilse. Que no tiren la basura en las calles y en los parques. Efectivamente, en lugar de hacer basura, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con las tapas o las botellas? Reciclarlas. Reciclarlas, efectivamente. ¿Qué otra cosa podemos reciclar? Las botellas. Las botellas, ¿qué más? El vidrio. El vidrio, el periódico. Todos los papeles los podemos reciclar, claro que sí. Hay que buscar la manera de reciclar las cosas. Pues muchas gracias, Bruno, por haber estado con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Ilse. Y hasta luego. Bueno, y ojalá que como estos niños, ustedes si nos están escuchando pequeñitos, se aprendan bien el catecismo, y si no han hecho la primera comunión, se lo empiecen a aprender para que pronto puedan recibir la comunión y ir a la iglesia en la gran fiesta de papás e hijos. Muchas gracias a Sergio Enríquez, gracias a Grupo Fórmula, y nos escuchamos aquí en el siguiente programa. Que Dios les bendiga.